Doña Adelita residía en una majestuosa y antigua casa colonial, una preciada herencia de su difunto esposo. Con más de 80 años, su cabello, ahora blanco como la nieve, y su rostro, marcado por profundas arrugas, narraban la historia de una vida llena de experiencias. Su andar, lento, asistido por un bastón, era una señal innegable del paso del tiempo. En su compañía estaban sus dos hijas adoptivas, Alisa y Almira, quienes habían vivido con ella desde que eran pequeñas. Sus padres biológicos, íntimos, amigos de Adelita, y su esposo, fallecieron en un trágico accidente automovilístico cuando las niñas tenían solo 6 y 9 años respectivamente. La pareja, que no tenía hijos propios en ese momento, decidió abrir su hogar y su corazón, adoptando a las pequeñas. Sin embargo, con el tiempo, doña Adelita tuvo un hijo biológico llamado Andrés, nacido después de la adopción de Alisa y Almira. Desde su niñez, Andrés mostró ser un niño excepcionalmente brillante, y sus talentos lo llevaron a estudiar en el extranjero, alejándolo del hogar familiar. Actualmente, Andrés trabajaba en una prestigiosa firma de ingeniería en Europa y solo visitaba a su madre en ocasiones muy especiales. Mientras tanto, las hermanas habían cuidado de su madre durante años. Pero con el paso del tiempo, la relación entre ellas y Adelita comenzó a mostrar signos de tensión y distanciamiento. Un día, mientras Almira estaba en la cocina preparando la comida y Alisa se encontraba en la sala hojeando una revista, Adelita, con gran esfuerzo, comenzó a descender cuidadosamente las escaleras, su bastón firmemente agarrado en su mano derecha. El sonido de la madera crujiendo bajo su peso rompió el silencio. Y las hermanas se intercambiaron una mirada cargada de una sutil pero evidente impaciencia. «¿Almira? ¿Podrías ayudarme con mis pastillas?», preguntó Adelita con una voz temblorosa y llena de vulnerabilidad. Almira volteó a verla con una sonrisa que ocultaba su fastidio y exasperación. «Claro, mamá. Solo espera un momento», respondió con una aparente amabilidad. Sin embargo, el tiempo pasó lentamente y más de una hora después, las pastillas todavía no llegaban. Adelita, cansada de esperar y sintiendo una mezcla de frustración y tristeza, se levantó con dificultad para ir a buscarlas ella misma. Al entrar a la cocina, sus oídos captaron el murmullo de una conversación entre Almira y Alisa. «No podría haberse levantado y tomarla sola desde el principio», murmuró Almira, con un tono de desdén que Adelita no pudo ignorar. Alisa asintió, compartiendo la misma actitud. «Sí, siempre lo hace. Pero ya sabes cómo es. Solo busca llamar la atención», agregó sin saber que su madre las estaba escuchando. Adelita sintió una punzada dolorosa en el pecho, una mezcla de tristeza y traición. Se retiró a su cuarto con el corazón abatido, preguntándose si realmente estaba perdiendo la razón, o si sus hijas adoptivas habían cambiado tanto. Decidida a buscar consuelo y claridad, decidió comunicarse con su hijo Andrés. Lo llamó a medianoche, consciente de que en Europa ya sería de mañana. Andrés contestó de inmediato, percibiendo la preocupación en la voz temblorosa de su madre. «Mamá, ¿qué sucede?», preguntó con genuina inquietud. «Andrés, no sé si soy yo o si algo ha cambiado con tus hermanas. No me tratan como antes. Me siento tan sola y no sé si es paranoia. Pero siento que me miran con desprecio. Por favor, hijo. Necesito verte», imploró Adelita, su voz cargada de dolor y desesperación. Andrés escuchó atentamente, y aunque deseaba atribuir los temores de su madre a su avanzada edad, decidió que no podía ignorar su súplica.
Con el corazón apesadumbrado y una firme determinación, tomó el primer vuelo de regreso al país, decidido a aclarar la situación. Cuando Andrés llegó a la casa familiar, el sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. La brisa nocturna traía consigo el dulce y familiar olor a jazmín, un aroma que siempre le recordaba su infancia y los días felices pasados en ese hogar. Andrés abrió la puerta principal de la antigua casa, que crujió como un quejido antiguo, resonando en la tranquilidad del atardecer. Alisa y Almira estaban sentadas en el salón, conversando en voz baja, cuando vieron a Andrés entrar. Ambas se levantaron con un entusiasmo fingido que no pasó desapercibido para él. «Andrés, qué sorpresa verte aquí», exclamó Alisa mientras se acercaba para darle un abrazo. «Sí, hermano, no esperábamos que vinieras tan pronto», añadió Almira, esbozando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mamá no nos dijo nada», continuó, tratando de mantener una apariencia de normalidad. Andrés abrazó a ambas, pero no pudo evitar percibir la rigidez en sus gestos, una señal sutil pero inquietante de que algo no estaba bien. Sin embargo, decidió no mencionarlo en ese momento. En su lugar, se concentró en su objetivo principal. «¿Dónde está mamá?», preguntó, deseando ver a su madre lo antes posible. «Está descansando en su cuarto», respondió Alisa rápidamente. «Ha tenido un día agotador». Con una mezcla de preocupación y determinación, Andrés se dirigió hacia la habitación de su madre. Adelita lo recibió con un abrazo cálido pero marcado por una tristeza palpable. «Hijo, gracias por venir. Me siento tan aliviada de verte», dijo, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. Pasaron un rato conversando en el ambiente tranquilo de su habitación. Andrés escuchó atentamente las preocupaciones de su madre, quien le contó sobre los comentarios hirientes y la frialdad que había sentido de parte de sus hijas adoptivas. Aunque no tenía pruebas concretas, la desazón en su corazón era innegable. «No sé si estoy imaginando cosas o si realmente ha pasado algo entre nosotros», dijo Adelita, con voz temblorosa. «Siento que me han apartado, que ya no me quieren cerca». Andrés trató de calmarla, acariciando suavemente su mano. «Mamá, no te preocupes. Estoy aquí para ayudarte. No sé qué está pasando, pero lo averiguaremos juntos», prometió, decidido a resolver la situación. Sin embargo, al día siguiente, cuando Andrés intentó hablar con Alisa y Almira sobre las preocupaciones de su madre, ellas negaron todo con firmeza. «No sé de qué está hablando mamá», dijo Alisa, levantando una ceja en señal de incredulidad. «Siempre ha sido tan sensible», añadió, desestimando las preocupaciones de Adelita como meras exageraciones. «Sí, Andrés. Ya sabes cómo es. Tal vez está pasando por una etapa difícil y se siente sola. Nosotras la cuidamos lo mejor que podemos. Pero no siempre es fácil», añadió Almira con un suspiro, tratando de parecer comprensiva. Andrés observó a las hermanas con cautela. Sus palabras parecían razonables, pero algo en su tono le resultaba inquietante. «No sé, chicas. Ella realmente está preocupada. Y no quiero que piense que no la estamos cuidando», replicó, sintiendo una mezcla de desconfianza y preocupación. Las hermanas intercambiaron una mirada rápida, casi imperceptible. «Claro, hermano. Lo entendemos. Vamos a hacer todo lo posible para que mamá se sienta mejor», respondió Alisa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, Andrés no pudo evitar notar una tensión palpable entre ellas.
Decidió que lo mejor sería quedarse un tiempo para observar y asegurarse de que todo estaba bien. Al fin y al cabo, las cosas no siempre eran lo que parecían. Durante los días siguientes, Andrés observó atentamente el comportamiento de sus hermanas. Al principio, todo parecía en orden. Pero pronto comenzó a notar pequeños detalles que le generaron sospechas. Alisa evitaba a su madre la mayor parte del tiempo, siempre ocupada con alguna excusa. Almira, por su parte, solo se acercaba a Adelita para realizar tareas básicas, como llevarle la comida o ayudarle a moverse, pero sin entablar una conversación genuina, o mostrar afecto real. Las dos hermanas parecían estar de acuerdo en todo, como si compartieran un secreto que no querían revelar. La preocupación de Andrés crecía con cada día que pasaba. La tristeza y el desasosiego en su madre eran cada vez más evidentes, y él no podía dejarla así. Decidido a descubrir la verdad, decidió actuar sin mencionar sus intenciones a nadie. Con sigilo, instaló una cámara oculta en el salón principal, asegurándose de que tuviera una vista clara de los lugares donde Adelita solía sentarse y pasar el tiempo. Sabía que esto podría considerarse una invasión a la privacidad. Pero si sus sospechas eran ciertas, necesitaba pruebas sólidas para poder proteger a su madre. La decisión de instalar una cámara oculta no fue fácil para Andrés. Pero su preocupación por el bienestar de Adelita lo impulsó a tomar esta medida drástica. El primer día, Andrés no vio nada extraño en las grabaciones. Alisa y Almira se comportaron con relativa amabilidad frente a su madre, aunque sin la calidez esperada. Hablaron con ella brevemente sobre las tareas domésticas y luego se retiraron a sus habitaciones, dejando a Adelita sola en el salón. En los días siguientes, sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. Una tarde, mientras revisaba las grabaciones, Andrés notó un cambio significativo en la dinámica familiar. Almira se acercó a Adelita con una expresión neutra, que ocultaba un tono de reproche. «Mamá, ¿puedes por favor dejar de mover las cosas del lugar? No puedo encontrar nada en la cocina cuando vienes a revolver todo», dijo, su voz cargada de impaciencia. Adelita, visiblemente confundida y con una expresión de dolor, trató de explicarse. «Lo siento, hija. Solo estaba buscando mis pastillas. No quería incomodarte». Almira suspiró profundamente, como si estuviera cargando con una gran carga. «No es solo eso. Alisa y yo estamos tratando de mantener la casa ordenada, pero parece que no puedes evitarlo», añadió, con una mezcla de frustración y resignación. Andrés observó cómo su madre se encogía en su silla, con los ojos humedecidos por las lágrimas no derramadas. Más tarde, Alisa se unió a la conversación, su tono igualmente distante. «Mamá, deberías escuchar a Almira. Nos preocupa que sigas olvidando dónde pones las cosas. ¿Estás segura de que no deberíamos buscar un hogar de ancianos para ti? Solo queremos lo mejor para ti», sugirió Alisa, tratando de mantener un tono de preocupación genuina, pero fallando en esconder su verdadera intención. Adelita negó con la cabeza, su voz temblando. «No, chicas, no. Esta es mi casa. Aquí es donde quiero estar», dijo, su firmeza desgarradora a pesar de su vulnerabilidad. Almira y Alisa intercambiaron una mirada significativa. Una comunicación silenciosa que Andrés no pudo ignorar. Y se alejaron, dejando a su madre sola en el salón, abatida y con el corazón roto. Andrés miró la grabación con asombro e ira contenida. No podía creer lo que estaba viendo.
Sus propias hermanas, aquellas a quienes había confiado el cuidado de su madre, estaban tratando de hacer que Adelita se sintiera indeseada en su propia casa. Sus acciones eran sutiles, pero el daño emocional que estaban causando era evidente y profundo. Esa noche, Andrés tomó una decisión firme. Debía hablar con ellas al día siguiente. No permitiría que su madre sufriera más. Necesitaba entender por qué estaban actuando de esa manera. Y, lo más importante, debía hacer que pararan. Al día siguiente, Andrés se despertó temprano, su mente enfocada en la confrontación que sabía era inevitable. Se dirigió al comedor donde encontró a Alisa sirviendo café y Almira hojeando un periódico. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó Andrés con seriedad, sus ojos fijos en las hermanas. Las hermanas intercambiaron miradas rápidas pero accedieron con un gesto de asentimiento. «Claro. ¿Qué pasa, hermano?», respondió Almira con un tono despreocupado, aunque sus ojos revelaban una ligera inquietud. «He estado observando la forma en que se comportan con mamá. Y no puedo evitar notar que la están tratando con muy poca amabilidad. ¿Pueden explicarme por qué?», demandó Andrés, su voz firme pero contenida. Alisa dejó la taza de café con cuidado en la mesa, visiblemente desconcertada. «¿Qué estás diciendo, Andrés? Nosotras cuidamos de mamá todos los días, lo hacemos lo mejor que podemos». Almira asintió con firmeza, apoyando a su hermana. «Sí. Es una tarea difícil, pero intentamos que esté cómoda y feliz. Si hay algo que nos preocupa es su bienestar». Andrés respiró hondo, tratando de mantener la calma, mientras sentía la tensión creciente en la habitación. «Entonces, ¿pueden explicarme por qué le dicen cosas que la hacen sentir que debería dejar su propia casa? ¿Por qué intentan que se sienta culpable o incompetente?», insistió, su voz temblando ligeramente por la indignación. Alisa frunció el ceño ante las palabras de Andrés. «Andrés, eso no es cierto. Nosotras estamos haciendo lo mejor para mamá», respondió con una mezcla de defensa y molestia. Sin embargo, la sensación de inquietud no lo abandonó. En lugar de confrontarlas de inmediato, optó por mantenerse vigilante y continuar con las grabaciones. Quería tener pruebas concluyentes antes de tomar medidas más drásticas. En los días que siguieron, las tensiones en la casa aumentaron. Alisa y Almira se mostraron más amables en presencia de Andrés, actuando como si todo estuviera en perfecto orden. Pero mientras revisaba las grabaciones, Andrés descubrió otros momentos perturbadores. Una tarde, Alisa se acercó a su madre con una propuesta que no dejaba de ser preocupante. «Mamá, ¿no crees que deberíamos al menos visitar un hogar de ancianos? No es para internarte de inmediato, pero podría ser útil ver las opciones disponibles». Adelita negó con la cabeza con firmeza, su voz resonando con una mezcla de desesperación y determinación. «No, Alisa. No me llevarán a un lugar así», dijo, mirando a su hija con ojos llenos de dolor y resistencia. Alisa la miró con ojos duros y una expresión severa. «Entonces, por favor intenta ser más organizada. Nos resulta difícil ayudar cuando siempre estamos buscando tus cosas», replicó, su tono frío y sin compasión. Esa noche, Andrés no pudo dormir. Las palabras de Alisa resonaban en su mente, y la imagen de su madre tratando de defenderse lo llenaba de tristeza y rabia. Sabía que enfrentarlas no era suficiente. Necesitaba actuar de manera decisiva. Andrés repasó una y otra vez las grabaciones, tratando de entender el comportamiento de Alisa y Almira.
No podía creer que las niñas a las que su madre había amado y criado pudieran haberse vuelto tan crueles. Adelita había sido generosa, amable, y les dio todo lo que tenía. Ahora, la veía siendo tratada con una frialdad que le rompía el corazón. Decidido a obtener más pruebas para comprender la situación a fondo, Andrés instaló más cámaras en diferentes partes de la casa, asegurándose de captar cada rincón donde podrían ocurrir estos comportamientos. Quería tener una visión completa y detallada de lo que realmente estaba sucediendo. Una mañana, cuando Adelita salió al jardín para tomar aire fresco, Andrés vio la oportunidad de hablar nuevamente con sus hermanas. Decidido a confrontarlas de una forma más directa, Andrés se enfrentó a Alisa y Almira en el salón, su mirada llena de determinación. Sé que están ocultando algo. Y ya no voy a tolerar que sigan tratando así a mamá. He visto cómo la manipulan y cómo intentan que se sienta incompetente. ¿Cuál es su verdadero plan?, preguntó con voz firme, su frustración evidente. Alisa cruzó los brazos y le lanzó una mirada fría. ¿Nuestro plan?, dijo con desdén. Lo único que planeamos es cuidar de mamá, aunque parece que no confías en nosotras. Almira se unió a la defensa rápidamente. Exacto. Todo lo que hacemos es por su bien. Pero parece que prefieres creer que somos unas villanas. Es tu propia madre la que está perdiendo la cordura, Andrés. Y no podemos hacer nada para evitarlo, agregó con un tono de indignación. Andrés respiró hondo, tratando de mantener la calma frente a la creciente frustración. Sé lo que están haciendo. Han creado un entorno donde mamá duda de su propia valía. Y la están haciendo pensar que está perdiendo la cabeza, respondió, su voz temblando ligeramente por la ira contenida. Almira no pudo contener una risa sarcástica. ¿Y por qué haríamos algo así?, preguntó, su tono lleno de incredulidad. Andrés se acercó a la mesa, apoyando las manos firmemente sobre la madera, sus ojos fijos en las hermanas. Tal vez sea porque esperan quedarse con la casa. Quizás quieren que mamá se vaya, para que puedan venderla o vivir aquí sin ella. No sé sus motivos exactos, pero lo que sí sé es que he visto suficiente. Alisa se mantuvo en silencio, pero su expresión delataba su incomodidad y conflicto interno. Finalmente, rompió el silencio. Andrés, lo estás interpretando todo mal, dijo, su voz más suave pero llena de tensión. Lo único que queremos es que mamá esté en un lugar donde pueda recibir la ayuda que necesita. No es nuestra intención dañarla, afirmó, tratando de defender su posición. Almira asintió, apoyando a su hermana. Sí. Y si de verdad te importa tanto, ¿por qué no viniste antes? Nosotras somos las que hemos estado aquí, haciendo el trabajo duro. Ahora llegas con tus grandes palabras y nos juzgas sin conocer la situación, dijo Alisa con voz dura, sus ojos llenos de resentimiento. Almira asintió de acuerdo, su expresión igualmente tensa. Andrés comprendió que sería inútil discutir más en ese momento. Sus hermanas estaban decididas a negar todo. Pero las pruebas en su poder le daban una base sólida para actuar. Esa noche, decidió buscar ayuda externa. Fue a visitar a un abogado que había sido amigo de la familia por muchos años. El licenciado Arturo. Llevó consigo las grabaciones para que las revisara y le aconsejara sobre los pasos a seguir. Arturo, tras observar los videos, frunció el ceño con preocupación.
Esto es suficiente para demostrar abuso emocional. Podemos presentar una denuncia formal y asegurarnos de que las hermanas no puedan seguir manipulando a doña Adelita. ¿Y qué pasará con ellas?, preguntó Andrés, preocupado por el impacto que esto tendría en la familia. Arturo suspiró, sabiendo lo difícil que era la situación. Será un proceso largo y probablemente doloroso, dijo Arturo. Pero no podemos permitir que sigan haciendo esto. Necesitamos actuar rápido para proteger a tu madre. Andrés asintió, su corazón dividido entre el deseo de proteger a su madre y la lealtad a sus hermanas. Sabía que debía seguir adelante con el plan, aunque significara un cambio profundo en la dinámica familiar. Esa noche, Andrés apenas durmió, su mente llena de pensamientos y preocupaciones. Sabía que la decisión que había tomado significaría un quiebre en su familia, uno que probablemente nunca sanaría. Sin embargo, no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, con el corazón pesado pero resuelto, se acercó a su madre. Adelita estaba sentada en su silla favorita, mirando por la ventana con una expresión de cansancio y tristeza. «Mamá, necesitamos hablar de algo importante», dijo Andrés. Su voz suave pero firme. Adelita lo miró con ojos cansados, su rostro mostrando los efectos de semanas de estrés y preocupación. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó Adelita, su voz temblando con una mezcla de miedo y curiosidad. «Se va a hacer hace siri, pero más o menos sanari estado me cosierra rabando. ¿Cómo si te tratan a Alisa y Almira? Lo hice para entender lo que realmente estaba sucediendo», dijo Andrés, mirando a su madre con seriedad y preocupación. Adelita lo miró en silencio, sorprendida y con los ojos llenos de lágrimas. Andrés continuó, sintiendo el peso de sus palabras. «He visto las grabaciones, mamá. Las hermanas te están manipulando y tratando de que te sientas incompetente. No podemos permitir que sigan haciéndolo». La anciana respiró hondo, visiblemente conmovida por las palabras de su hijo. «¿Qué vamos a hacer entonces?», preguntó con voz débil. «Hablaré con un abogado para presentar una denuncia. Esto no puede seguir así, mamá. Necesitas protección», dijo Andrés con determinación. Adelita asintió aunque se le veía reacia. «Sé que es lo correcto, Andrés. Pero duele saber que mis hijas me harían algo así», dijo con un suspiro lleno de tristeza. Andrés la abrazó con ternura. «Lo sé, mamá. Pero todo saldrá bien. Vamos a superar esto juntos», prometió, decidido a protegerla a toda costa. Con su madre de acuerdo, Andrés fue a casa del licenciado Arturo al día siguiente para comenzar con los trámites legales. Arturo le pidió una copia de las grabaciones y comenzó a preparar la documentación necesaria para presentar la denuncia formal. Sabían que el proceso sería largo y complicado, pero ambos estaban comprometidos a llevarlo adelante. Mientras tanto, las hermanas notaron que algo estaba cambiando. Alisa, preocupada por la actitud de Andrés, decidió confrontarlo. Se acercó a él una tarde mientras él revisaba unos papeles en el escritorio de su habitación. «¿Qué estás haciendo, Andrés?», preguntó, tratando de sonar casual pero con un tono de sospecha en su voz. Andrés la miró con cautela, sabiendo que no podía revelar sus verdaderas intenciones. «Nada que te interese, Alisa»,
respondió con frialdad, sin apartar la vista de los documentos. Alisa frunció el ceño, su preocupación creciendo. Has estado actuando de forma extraña últimamente. Almira y yo pensamos que podríamos hablar contigo para resolver nuestras diferencias. Estamos todas en esto juntas, ¿no?, dijo, tratando de suavizar la tensión. ¿Resolver nuestras diferencias? Las únicas diferencias que veo aquí son las que ustedes han creado con mamá, replicó Andrés, su voz cargada de acusación y dolor. Alisa se dio la vuelta furiosa y fue a hablar con Almira. Las hermanas sabían que Andrés estaba tramando algo, pero no lograban averiguar qué. Temerosas de lo que podría suceder, comenzaron a buscar formas de borrar cualquier evidencia que pudiera perjudicarlas. Esa noche, Alisa y Almira esperaron a que todos se durmieran y subieron sigilosamente a la habitación de Andrés. Encontraron el escritorio lleno de papeles y un ordenador encendido con una carpeta abierta que mostraba varias grabaciones. Desesperadas, comenzaron a borrar archivos y a destruir documentos, sus manos temblorosas y sus corazones latiendo con fuerza. Sin embargo, Andrés había previsto este movimiento y ya había guardado copias de seguridad con el licenciado Arturo. Cuando escuchó ruidos en su habitación, se levantó rápidamente encendiendo la luz. ¿Qué están haciendo?, preguntó, con voz firme y autoritaria. Las hermanas se quedaron paralizadas con papeles y cables en las manos, sus ojos llenos de pánico. Andrés las enfrentó con calma pero con una firmeza inquebrantable. He entregado copias de todo esto a un abogado. No podrán escapar de esto. Alisa y Almira. Las hermanas, llenas de miedo, dejaron caer los documentos y salieron corriendo de la habitación sin decir una palabra. La tensión en la casa de doña Adelita era palpable al día siguiente. Alisa y Almira ya no podían ocultar su inquietud y andaban con pies de plomo, cuidando cada palabra y acción. Andrés mantenía la calma exteriormente, pero internamente se debatía entre la culpa y la determinación de ver esto hasta el final. A la mañana siguiente, el licenciado Arturo llegó a la casa acompañado de 2 oficiales de la policía. Adelita estaba en la cocina con las manos temblorosas. Los oficiales la saludaron con respeto, y Andrés los guió hasta el salón, donde las hermanas estaban sentadas. Almira, al verlos, se puso de pie de inmediato, su rostro lleno de confusión y miedo. ¿Qué es esto? Andrés, ¿qué están haciendo aquí?, preguntó, su voz temblando. Arturo se aclaró la garganta y tomó la palabra con calma y firmeza. Señoritas, lamento informarles que hay una denuncia formal en su contra por abuso emocional hacia doña Adelita. Tenemos pruebas suficientes para respaldar las acusaciones, anunció, mirando directamente a las hermanas. Alisa se levantó con el rostro rojo de furia, su voz elevándose en la habitación. Esto es ridículo. Andrés ha estado mintiendo y manipulando a todos. Nosotras no hemos hecho nada malo, protestó tratando de defenderse. Uno de los oficiales dio un paso hacia al frente. Su tono, firme, pero respetuoso. Por favor, cálmese, señorita. Vamos a pedirles que cooperen con nosotros, dijo, haciendo un gesto para que las hermanas se calmaran. Almira y Alisa se miraron con incredulidad, pero sabían que no tenían opción. Almira trató de argumentar, su voz llena de desesperación. Todo esto es un error. Nosotros nunca dañaríamos a mamá. Lo que intentamos hacer fue por su bien, añadió Alisa, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos. No tienen ni idea de lo difícil que ha sido cuidarla todos estos años.
Andrés las miró con tristeza y compasión. Si realmente querían cuidarla, no habrían tratado de convencerla de que estaba perdiendo la cabeza. Esto no se trata de ustedes. Se trata de mamá y de lo que necesita, dijo con firmeza. Su voz, reflejando la mezcla de dolor y resolución que sentía. Los oficiales les pidieron que recogieran sus cosas y se marcharan. Las hermanas, aunque llenas de resentimiento y tristeza, sabían que no tenían más opciones. Lentamente, comenzaron a empacar sus pertenencias bajo la supervisión de los oficiales. Adelita observaba en silencio desde la cocina, sus ojos llenos de lágrimas. Cuando las hermanas finalmente se fueron, Andrés se acercó a ella, su rostro reflejando tanto alivio como tristeza. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó suavemente, tomando las manos de su madre entre las suyas. Adelita lo miró con lágrimas en los ojos, su voz quebrada por la emoción. «No sé cómo sentirme, hijo. Han sido mis hijas por muchos años, pero lo que hicieron es imperdonable», dijo, su voz temblando con la carga de sus sentimientos. Andrés la abrazó con fuerza, tratando de transmitirle todo el amor y apoyo que podía. «No te preocupes, mamá. Vamos a superar esto», dijo Andrés abrazando a su madre con cariño. En las semanas que siguieron, el proceso legal continuó. Arturo proporcionó las grabaciones como evidencia y presentó el caso ante un juez. Las hermanas, enfrentando la evidencia abrumadora en su contra, finalmente aceptaron un acuerdo para evitar un juicio prolongado. Se les prohibió acercarse a doña Adelita, y debían pagar una indemnización para cubrir los costos médicos y psicológicos que ella había sufrido debido al abuso. Mientras tanto, Andrés decidió quedarse con su madre en la casa, asegurándose de que recibiera el cuidado y apoyo que necesitaba. A medida que los días pasaban, Adelita comenzó a recuperar su fuerza y ánimo, sintiéndose cada vez más segura con su hijo a su lado. Un día, mientras ambos disfrutaban de un tranquilo paseo por el jardín, Adelita tomó la mano de Andrés. «Hiciste lo correcto, hijo. Sé que fue difícil, pero agradezco que hayas regresado para protegerme», dijo con una sonrisa cálida. Andrés sonrió, sintiendo una gran satisfacción por las palabras de su madre. «Siempre estaré aquí para ti, mamá», respondió, apretando suavemente la mano de Adelita. Pasaron unos meses y la vida en la casa de Adelita parecía haber retomado un ritmo más tranquilo. Andrés la acompañaba diariamente, ocupándose de las tareas cotidianas y brindándole apoyo emocional. La relación entre madre e hijo se fortaleció en ese tiempo, y Adelita comenzó a encontrar consuelo en su presencia. Sentía una paz que no había sentido en mucho tiempo, y su salud mental y física mejoraban día a día. Sin embargo, el proceso legal aún seguía su curso. Una mañana, mientras Andrés preparaba el desayuno, recibió una llamada inesperada del licenciado Arturo. «Andrés, tenemos que hablar. Alisa y Almira han decidido apelar la sentencia y están tratando de obtener una reconsideración», dijo Arturo, su voz grave y preocupada. Andrés se sorprendió, y en el fondo sabía que no iba a ser fácil cerrar el capítulo de esta forma. «¿Pero cómo es posible? ¿Qué están argumentando?», preguntó, su voz llena de incredulidad. «Están tratando de demostrar que no había suficiente evidencia para justificar la sentencia original. Afirman
que las grabaciones fueron manipuladas y que tú las incitaste para que actuaran de esa manera. Explicó Arturo, con tono serio. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Andrés. Furioso, le explicó a Arturo. Esto es ridículo. Todo lo que capturé fue su comportamiento genuino. No hay manipulación alguna. Lo sé, Andrés. Pero tenemos que asegurarnos de que esta apelación no prospere. Debemos reforzar nuestro caso y presentar más pruebas que demuestren la manipulación psicológica que ejercieron sobre tu madre. Respondió Arturo, tratando de calmar a su cliente. Con un sentimiento de desolación, Andrés se enfrentó a la realidad de que su lucha aún no había terminado. Trató de mantener la calma mientras buscaba más grabaciones que pudieran reforzar el caso. Incluso recurrió a viejas cartas y documentos que pudieran ilustrar el gradual aislamiento emocional al que habían sometido a su madre. Pasó largas horas revisando documentos antiguos, cartas y cualquier evidencia que pudiera fortalecer su posición. Adelita, por su parte, no podía evitar sentirse perturbada al saber que sus hijas se negaban a aceptar la sentencia inicial. Su salud emocional empezó a resentirse, pero Andrés la apoyó cada vez que la ansiedad la asaltaba. Mamá, confía en que todo saldrá bien. Esta vez no podrán escaparse de las consecuencias, le decía, abrazándola con ternura. El día de la audiencia de apelación finalmente llegó. Andrés y Adelita se presentaron en el tribunal junto con Arturo. El ambiente en la sala estaba cargado de tensión. El abogado de Alisa y Almira argumentó que Andrés había manipulado la situación para perjudicarlas, y que no había un abuso sistemático. Sin embargo, el licenciado Arturo presentó un conjunto más sólido de evidencias. Las nuevas grabaciones y testimonios demostraron de manera contundente cómo las hermanas habían intentado manipular a Adelita. El juez examinó cuidadosamente el caso, tomando en cuenta cada argumento y cada pieza de evidencia presentada. Después de escuchar ambos lados con detenimiento, finalmente ratificó la sentencia original. Alisa y Almira recibieron una condena más estricta por tratar de tergiversar los hechos y manipular el proceso. Andrés, sintiéndose agotado pero aliviado, miró a su madre con un destello de alivio en sus ojos. Mamá, lo logramos. Esto debería ser suficiente para mantenerlas lejos, dijo, abrazándola con cariño. Adelita asintió, aunque una sombra de tristeza nublaba sus ojos. Gracias, hijo. No sé cómo hubiera podido superar todo esto sin ti, respondió, con gratitud y amor en su voz. Con la apelación finalmente detrás de ellos, Andrés y Adelita regresaron a casa sabiendo que el proceso había sido un paso importante hacia una nueva vida. El tiempo pasó, y con las tensiones legales finalmente resueltas, Andrés y Adelita comenzaron a establecer una nueva rutina juntos. Andrés asumió el rol de cuidador de tiempo completo, aunque trataba de equilibrar esto con su trabajo en una empresa local. Además, contrató a una enfermera para asegurarse de que Adelita recibiera el apoyo profesional que necesitaba. Adelita, por su parte, disfrutaba de los paseos matutinos y las tardes tranquilas en el jardín. Andrés organizaba actividades para mantenerla activa y entretenida. Invitaba a vecinas y amigas para pequeñas reuniones. Organizaba clases de pintura y cocina. Y buscaba constantemente maneras de hacer que su madre se sintiera feliz y ocupada. Poco a poco, Adelita comenzó a sonreír más, recuperando la energía y la alegría que había perdido en medio del tormento familiar. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en el escritorio,
Andrés recibió un mensaje inesperado. Era una carta de Almira. Querido Andrés, sé que probablemente no querrás saber nada de mí, pero he estado pensando mucho en lo que pasó. Me duele admitir que fuimos demasiado lejos con mamá. Y aunque no espero que nos perdones, quiero que sepas que lo siento. Quisiera encontrar la forma de enmendar el daño, aunque no sé si alguna vez podré hacerlo. Tal vez no sea posible, pero me conformaría con saber que mamá está bien. Con cariño, Almira. Andrés se quedó mirando la carta, sin saber cómo responder. Sabía que su hermana intentaba acercarse, pero no estaba seguro de si era por arrepentimiento genuino o por otro motivo. No obstante, decidió contarle a su madre sobre la carta. Mamá, Almira nos escribió. Dice que lo siente, dijo Andrés, entregándole la carta a su madre. Adelita cerró los ojos y suspiró profundamente. Dios, nunca quise que esto sucediera. Mis hijas hicieron algo terrible. Pero siempre serán mis hijas, dijo con una mezcla de dolor y amor en su voz. Andrés le tomó las manos con suavidad, mirando a su madre con comprensión. Mamá, ¿qué quieres hacer?, preguntó, respetando sus sentimientos. Adelita lo miró con tristeza y resolución. No sé si podré perdonarla por completo, hijo. Pero al menos me alegra saber que está bien. Siempre quise lo mejor para ellas, incluso si se equivocaron. Aunque Andrés no respondió a la carta de Almira directamente, decidió compartir con ella una copia de la carta de disculpa. Al menos había una señal de arrepentimiento en ese océano de resentimientos. Esto le dio a Adelita un pequeño consuelo, sabiendo que Almira estaba tratando de hacer las paces. Aunque el camino hacia el perdón completo sería largo y difícil. Un año después, la vida había cambiado considerablemente para Adelita y Andrés. La salud de Adelita mejoró notablemente, y aunque ya no estaba tan activa como antes, mantenía su rutina con firmeza. Andrés, mientras tanto, encontró un trabajo que le permitía trabajar desde casa y cuidar mejor de su madre. Esto le dio la flexibilidad necesaria para estar presente en cada momento importante y asegurarse de que Adelita recibiera todo el apoyo que necesitaba. Las cartas de Almira continuaron llegando, llenas de disculpas y reflexiones. Alisa, finalmente, también comenzó a escribir, expresando su arrepentimiento y su deseo de reconciliarse. Aunque la relación entre las hermanas y su madre seguía siendo tensa, hubo una pequeña mejora con cada carta. Adelita, con el tiempo y con la ayuda de Andrés y el licenciado Arturo, decidió recibirlas en su casa, en visitas ocasionales, siempre bajo la supervisión de Andrés y Arturo. Estas visitas fueron planeadas cuidadosamente para asegurar que fueran seguras y constructivas. Mamá, pase lo que pase, siempre estaré aquí para cuidarte, le decía Andrés mientras las hermanas entraban a la casa, su voz llena de determinación y amor. Adelita lo abrazó con cariño, sus ojos llenos de gratitud. Lo sé, hijo. Gracias por devolverme la confianza que creía haber perdido, respondió, sintiendo una calidez en su corazón. Esa tarde, la familia se sentó junta en el salón. Las conversaciones eran cautelosas y la tensión latente. Pero había un esfuerzo genuino por parte de todos para intentar reconstruir los lazos familiares. Almira y Alisa mostraron un comportamiento respetuoso y atento, conscientes de la oportunidad que se les daba para enmendar sus errores.
Adelita, aunque aún dolida por el pasado, encontró un poco de consuelo en la presencia de sus hijas. Recordó los momentos felices que compartieron antes de que todo se complicara, y permitió que esos recuerdos la guiaran hacia el perdón. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de desafíos, pero al menos ahora podían avanzar con un entendimiento renovado. Andrés, observando a su madre sonreír por primera vez en mucho tiempo, comprendió que su decisión de regresar a casa había sido la correcta. La historia de doña Adelita es un relato conmovedor de lucha, redención y la inquebrantable fortaleza de los lazos familiares. A través de la manipulación y el abuso emocional por parte de sus hijas adoptivas, Adelita enfrenta una prueba de resistencia emocional y física. La intervención de su hijo biológico, Andrés, se convierte en el pilar que sostiene su recuperación y bienestar. Su amor y dedicación inquebrantables no solo la protegen, sino que también inspiran una lenta pero firme reconciliación con sus hermanas. A pesar de las cicatrices del pasado, la familia encuentra un nuevo camino hacia la sanación y la unidad, mostrando que, con amor y comprensión, es posible superar cualquier obstáculo. La historia de Adelita y Andrés es un testimonio poderoso de la importancia de la familia, el perdón y la capacidad humana de encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros.